Yacía en el suelo de una fría celda de piedra, respirando entrecortadamente con el último aliento que le quedaba. Sus piernas, quebradas por tantas torturas, no respondían. Su cuerpo, que había sido esbelto y atlético, no eran más que despojos de piel y hueso. Su pelo, de un negro azabache tan oscuro como la noche, caía desparramado a su alrededor, grasiento y con matices grises. El carcelero había dado buena cuenta de ella, quizás porque sabía quién era, quizás porque se lo habían pedido expresamente. Poco le costaba esforzarse un tanto más en sus carnicerías. Había oído hablar de él mucho antes de entrar ahí, pero nunca se habría imaginado cuánta razón tenían aquellos rumores, los que contaban que una vez estuvieras a merced del carcelero, toda muerte parecía una bendición, ya fuera lenta o rápida. Había un hombre en la celda contigua a la suya que la miraba con cara de súplica, implorando algo que a ella ya no le quedaba: perdón. Sí, conocía a ese hombre muy bien, o creía haberlo hecho. Se escucharon unos pasos fuertes y pesados. El ambiente se llenó del olor del miedo y la angustia. Un hombre alto, vestido con una túnica raída adornada con pesadas cadenas, paseaba entre las celdas, observándolas con detenimiento una por una. Ya había pasado por eso varias veces y sabía lo que ocurriría a continuación, así que cuando abrió con brusquedad la celda de su lado ni se inmutó al oír a aquel hombre gritar de puro terror. Era iluso si esperaba que suplicándole piedad lo dejaría marchar. Se sorprendió al sentirse reconfortada cuando el carcelero comenzó a torturarlo una y otra vez. A cada golpe, latigazo o corte, a cada aullido de dolor, una chispa de emoción y vida se encendían en ella. Cuando terminó con el soldado, lo arrastró medio muerto, lo tiró al interior de la celda como si fuera un trapo y cerró la puerta fuertemente. Nadie había conseguido escapar de aquellos calabozos. Se obligó a mirar a su lado para ver cómo había terminado el que en otros tiempos había sido su amigo. Y lo que vio la alertó inmediatamente a cerrar los ojos. No tenía piel. Su cara había sido completamente deformada a golpes, y su cuerpo, a pesar de no tener cobertura, estaba completamente marcado por las cadenas al rojo del carcelero. Aquella hubiera sido la muerte de cualquier mortal, pero a pesar de las atroces acciones de aquel monstruo, siempre conseguía dejar un hilo de vida en cada una de sus víctimas, lo justo para que no murieran y pudiera seguir haciendo su trabajo día tras día, hasta el momento en el que se cansara y las ahorcara. Como nunca descansaba, de nuevo volvió a recorrer aquel pasillo a seleccionar una nueva diversión, cuando de repente se posó enfrente de ella, en su celda. La miraba con ojos profundos, con una mueca por risa, cuando sacó las llaves y se colocó una larga cadena al hombro. Ese era su final. Por fin sería libre de nuevo. Como el carcelero recordaba cada una de sus torturas y sabía que ella ya no podía moverse, la cargó en el otro hombro y caminó lentamente, más de lo normal, a otra sala a la que nunca había entrado, pero sí había visto en sus cortos paseos. Era oscura, fría y lúgubre. Solo había algunos sillones ajados, ganchos en el techo, armas desparramadas en las esquinas y telarañas. La posó de forma sorprendentemente cuidadosa en uno de los asientos y se dispuso a colocar la cadena en uno de los ganchos, haciéndole una soga al otro extremo. Estaba tan deshidratada que ni siquiera brotaban lágrimas de ella. Ansiaba el final de su dolor, tanto físico como mental. Había vivido muchas cosas, sí, pero ninguna como la traición que la llevó hasta aquel estado. Es triste no tener a nadie a quien consagrar los últimos recuerdos. Levantó la cabeza con lo poco que le permitían sus fuerzas, sorprendida de que el carcelero hablara. Era una voz oscura, profunda y grave que helaría la sangre a cualquiera. Te equivocas.
contestó con voz débil y ronca. Tengo a quien consagrarlos. Ni siquiera sabía por qué le seguía la conversación. Quizás por tanto tiempo sin hablar o porque sentía curiosidad en sus últimos momentos de vida. No es lo mismo respirar tranquilo con un último aliento a sentir el deseo de acabar una cuenta pendiente. Te pudres hora tras hora en esa celda llena de odio, uno fuerte y vengativo. Los dos sabemos que es cierto. Sonrió con unos dientes desordenados. ¿Por qué no acabas lo que empezaron? Le estaba dando la oportunidad de saldar sus cuentas antes de morir. Le tiró del brazo para levantarla, con tanta fuerza que temió que el carcelero se lo hubiera arrancado. Tú decides. Puedo irme de aquí con 2 cadáveres felices, o uno lleno de miseria. Sé quién eres, sé por qué estás aquí, y sería una lástima que esta historia solo acabara contigo muerta. Sonrió con unos labios secos y rotos. Las costillas le dolían al exhalar aire. Tráelo hasta mí. El carcelero desapareció tras la puerta de metal, y ella subió al sillón, esperando su destino cómodamente. Un torrente de satisfacción se apoderó de ella cuando vio que tras de sí arrastraba aquella masa de carne deformada. Lo catapultó al interior, justo a sus pies, pero se escucharon gritos y voces de júbilo en las celdas, y el carcelero tuvo que abandonar la escena. Ella sabía que lo hacía por diversión, porque era tan sádicamente cruel que si podía aprovechar aquella chispa de vida que le quedaba, lo haría sin dudarlo. Cayó con las piernas en una extraña posición al suelo, buscando un arma con la que desquitarse cuando el soldado intentó hablar. Tú... no quería... Su cara, aún deformada, mostraba un terror inexplicable. Al mirarla a los ojos supo lo que le iba a pasar. Cogió una lanza caída en una esquina y se giró hacia él. En aquel momento se volvieron a oír voces y fuertes ruidos metálicos, y los presos entraron en la sala arrastrando entre ellos al carcelero. La soga que iba a ser para ella terminó por llenar su cuello, y con un último grito de rabia gutural, suspiró la última brizna de aliento que quedaba en él. Aprovechando la situación, el hombre sin piel intentó escapar a rastras, pero a ella aún le quedaban fuerzas. A la luz del cadáver incendiado del carcelero, clavó la lanza justo en el corazón del soldado. Volvió a tener fuerzas, tantas que sus piernas fueron capaces de volver a sostenerla en pie. Estaba muerta, pero se sentía tan viva y libre como antes de entrar allí. Volvía a ser ella por fin, pero con una misión en mente. Sería la guía de todas aquellas almas que en el momento de abandonar este mundo quisieran venganza, aquella que velaría por aquellas vidas cuyo destino les fue impuesto. Calista. Sí, ese era nuestro nombre.